¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. El gusto de volver a estar nuevamente junto a ustedes aquí en Portal Agropecuario por Chacra Televisión. Vamos a hablar de economía y si de economía se trata, por supuesto está con nosotros la licenciada Iris Speroni. ¿Cómo le va, Iris? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Saludos a la audiencia. Todo muy bien ahora. Año electoral, año por supuesto complicado para la Argentina en materia de inflación, en materia de divisas, muy difícil para el campo por la sequía que ha generado y traído tanto daño, pero también con la posibilidad a diciembre y en algunos casos anteriores, porque las elecciones provinciales se generan en fechas anteriores a la nacional, está la posibilidad de cambiar de gobierno, de cambiar de signo político o no, pero sí cambiar de personas, cambiar de funcionarios. ¿Qué debe hacer el campo en este marco en el cual está muy mal, peleado con el gobierno, para poder tratar de ganarse un lugar, como usted siempre habla, de ganarse un lugar para después poder decidir en las cuestiones que tiene que ver con la marcha del país? Bueno, mi propuesta es la misma de siempre, no cambio de posición desde que la enuncié en enero del 2020 para la revista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y es que me parece que el sector rural tiene que tener representación política, porque es la forma adulta y además la arreglada por la Constitución Nacional de cómo uno defender los intereses propios, porque es la idea, en el Congreso tienen que estar los representantes del pueblo, lo dice clarísimo. En realidad no me refiero solo al campo, el colegio de veterinarios, el colegio de cualquier profesión, los trabajadores sindicalizados, o sea, creo que uno tiene que tomarse la molestia de estar donde se debe estar. Desde hace años que los partidos políticos, por ejemplo, llevan sindicalistas de los docentes. La educación cada vez está peor, pero los docentes por lo menos tienen sus sindicalistas en el lugar donde tienen que estar, por lo menos para defender no la educación, pero sí los intereses del sindicato o de los trabajadores del sindicato. Entonces, bueno, si lo que hacen otros no veo por qué no lo puede hacer el campo. Y eso no es estar solo en el Congreso Nacional. Hay que estar en todos lados, en el Consejo Deliberante, en el Congreso, en la legislatura provincial, si tiene dos cámaras en las dos cámaras, si tiene una en una, y ciertamente en las dos cámaras nacionales. Y después provincias netamente agrícolas, tratar de impedir que gente anticampos entre al Congreso. O sea, que la señora Lozada, que es vegana, esté por Santa Fe es una cosa que uno realmente le cuesta mucho entender, y ni hablar de los representantes de provincia de Buenos Aires, que en los tres casos de los dos partidos políticos, los senadores, no diría que son anticampo, pero no defienden los intereses del campo. Entonces esas cosas hay que tratar de que no pasen, y mi modesto opinar, no jugarse por ningún partido, a menos que uno haga un partido propio como en Holanda, y tratar de conseguir bancas en donde se pueda con el partido que pueda. Después, si te he visto, no me acuerdo, pero Ahora, comprar la banca, poner la plata y comprar la banca, aunque sea en Juntos por el Cambio o en el Frente de Todos, no importa, el tema es estar ahí. Ahora, yo le hago una salvedad con el caso de Lozada, más allá de que es vegana, tiene una postura pro campo muy marcada. Bueno, si la tiene, mejor, entonces está todo bien. Porque la cuestión pasa fundamentalmente porque muchos son de origen en el interior, sobre todo los que son diputados y senadores, pero llegado el momento se olvidan un poco de defender o saber por qué los pusieron ahí.
no sé, hasta que los senadores no defiendan que los productores tienen que cobrar el precio pleno del dólar, para mí no trabajan para el campo. O sea, que la gente que hace arroz no cobre el precio del arroz y cobre la mitad, va en contra de las economías de Entre Ríos, norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y Corrientes. Pero de todas maneras, ¿Es medio pasa o no pasa? Iris, lo que sí pareciera que el campo habla para adentro, ¿no? Habla Tienen así. una, tienen una comunicación con el resto de la sociedad pésima y probablemente porque no tengan las ideas claras. Uno no puede comunicar cuando no sabe lo que quiere decir. Entonces, no sé, desde afuera, yo los veo como perdidos, entonces no tienen un mensaje claro. Lo único que pueden, cada vez que alguien les acerca un micrófono, es decir, tengo este problema, tengo este problema, tengo este problema. Está bien, digamos, peticionar a las autoridades es uno de los derechos constitucionales que cualquiera de nosotros tenemos. Pero eso no pasa a la solución del problema desde el momento que a las autoridades no les importan los problemas del campo, lo único lo ven como cómo sacarles plata, es lo único que les interesa. Ni siquiera devuelven una parte para mantener la infraestructura que permita que el campo mantenga los niveles de producción. Entonces, eso hace que siempre todo sea cuesta arriba. El otro tema es tanto el dinero que le sacan al productor que el productor no tiene capital. Entonces van desfinanciando y descapitalizando a los productores. Los únicos que salvan de este problema son las grandes empresas que tienen 300.000 hectáreas, pero son pocas. Entonces, la descapitalización del pequeño y mediano propietario hace, primero, que no tenga resto cuando hay un problema grave, como una sequía o una inundación, y corra el riesgo de quebrar, pero además que no pueda invertir en su propio campo. Entonces, por ejemplo, ahora hay una sequía espectacular, es el adjetivo horrible, horrorosa, pero la Argentina tiene ciclos de seca y ciclos de lluvias, tal vez no tan pronunciados, pero hace más de un siglo que Ameghino dijo que había que hacer un plan de riego y contención de aguas para evitar las inundaciones y para tener agua en épocas de seca. Si nosotros parte del dinero que se le saca al campo de su rentabilidad se reinvirtiera, uno podría tener todo un sistema de canales o de riego o de reservorios para las épocas de seca y tener algo un poco más inteligente. Y sin embargo eso no existe. Entonces, qué sé yo, el Chaco no mantuvo los canales y se inundó hace, no me acuerdo, hace 3 años atrás, por falta de mantenimiento. Esa falta de inteligencia, esa falta de un proyecto global, hace que la gente esté totalmente desamparada y ahora con un riesgo muy grande de perder de vuelta a otros 100.000 productores. Y por el otro lado, la falta de visión de los políticos que viven hablando de obra pública, porque es de donde roban ellos para quedárselo en su patrimonio personal, para estafar al Estado, para cometer fraude, viven hablando de obra pública, pero nadie habla de obra pública de un esquema general de riego y de reservorios en la Argentina, que combinado con una inversión en cada producción de riesgo por aspersión o algún otro esquema, da un montón de trabajo, tanto en obra civil, para las grandes obras, como en la producción industrial de implementos para el riego intrapropiedad. Pero un productor chico o mediano no puede tener el dinero para hacer riego si el Estado se queda con toda la rentabilidad del productor. ¿De dónde él junta la plata y tiene un ahorro para poder invertir en riego? Entonces, es todo de una imbecilidad o maldad que a uno, bueno, le llama la atención. Y eso
a la vez podría ser un programa que el campo le podría, con el cual el campo podría seducir al ciudadano de a pie urbano, diciéndole, bueno, si a mí me dejaran hacer todo esto, yo tengo una gran oportunidad de trabajo para los argentinos urbanos. No solo en ir a trabajar en obra civil al campo, sino, bueno, si yo voy a ser rico, necesito que la fábrica de plásticos me haga todas las cañerías, haga las bombas en metalmecánica, las instalaciones eléctricas, o sea, hay un montón de trabajos urbanos, industriales, para hacer la provisión para las instalaciones. Entonces es un ganar-ganar, es una generación de riqueza y es una inversión para ampliar la frontera productiva de la Argentina. Entonces, a mí me parece que uno tiene que tratar de seducir al otro desde la oferta, no lloriquear desde el pedido. Además, hace 40 años que venimos con una socialdemocracia derrotista, lloricona, y que tiene al país cada vez peor, mientras tenemos a los políticos que se quejan de las cosas que pasan. Con Macri pasaron cosas. Ayer escuchaba al presidente de la Nación, bueno, tuvimos la guerra de Ucrania, que la Argentina se benefició con la guerra de Ucrania. Entonces, todo es un lamento gigantesco para justificar las ineptitudes propias, o que no se ocupan de los asuntos públicos porque están distraídos en sus temas personales. Ahora, Ricos. cuando uno escucha todas estas cuestiones, ve que en definitiva Argentina no tiene un rumbo en ninguno de los ejes rectores que deberían llevar a un país hacia adelante, porque a las pruebas me remito, no hay conectividad. Perdimos, no tenemos vías navegables, no tenemos buques de bandera. El tema de la hidrovía está en manos de vaya a saber quién y no en manos de un país que necesitaría desarrollarla como debe ser. El tema que usted está planteando de la sequía. Somos un país semidesértico, deberíamos tener una política de riego que permitiera que todas esas zonas pudieran generar más riqueza, más alimentos, más producción, y sin embargo, parece que somos un barco a la deriva. Bueno, yo tengo una teoría política que la expuse innumerables veces. Yo creo que no somos un barco a la deriva, sino que somos un país intervenido por una potencia extranjera desde que perdimos la guerra de Malvinas a hoy. Entonces, cualquier cosa que signifique que la Argentina tenga el lugar que se merece por su extensión, por su riqueza, que es estar entre los primeros 10 lugares del mundo, bueno, tiene resistencia de gente que nos ve como que no deberíamos estar en ese lugar. Yo creo que desde 1983 el país está intervenido por gente que es obediente hacia intereses externos. Entonces tenemos un país que 2/3 son desérticos y no tenemos política de riego. Ya en el 73 el Congreso aprobó un plan para que haya 200 millones de cabezas de ganado. Nosotros tenemos menos que en el 73, mientras que Brasil sí tiene 200 millones de cabezas de ganado, que no tenía en el 73. Gran parte de la extensión argentina es mar, es el mar argentino, y tenemos una gran parte ocupada por una potencia extranjera, mientras que la potencia extranjera nos impide, tiene un embargo militar sobre nosotros, y tenemos 40 años de gobierno que está de acuerdo con que no tengamos fuerzas armadas. Entonces, bueno, uno empieza a decir esto, los mismos gobiernos que impiden que haya una flota propia, cuando sería un gran negocio o para los productores agropecuarios o para las empresas de comercialización agropecuaria tener su propia flota, como era en otra época. Entonces, todo esto lleva a pensar que bueno, que no se gobierna para los intereses argentinos. Usted nombró la hidrovía. La hidrovía la maneja una empresa belga, y Antwerp es uno de los principales puertos de ingreso de droga en Europa, dicho por la Unión Europea, ¿no? Por los informes sobre drogas de la Agencia de Drogas de la Unión Europea. Estoy hablando de informes oficiales.
Y pareciera que lo único que se garantiza de la hidrovía es que pueda bajar bien la cocaína desde Bolivia y Paraguay. Entonces, a mí me parece que uno tiene que tener una agenda propia de país y por lo menos ir negociándola de a poquito como se pueda. No digo, a menos que haya un cambio de régimen, uno no puede decir, bueno, ahora quiero tener las Fuerzas Armadas más importantes de Sudamérica, pero bueno, ir negociando de a poco. Quiero tener riego y eso gana todo el mundo, o sea, gana la Argentina, pero también gana Cargill. Empezar de a poquito a tratar de hacer lo que se puede. Entendiendo esto que usted plantea de que Argentina pueda estar bajo la dominación extranjera, por el otro lado tiene sectores ligados a la gran mayoría de este gobierno que plantean que Argentina no puede desarrollarse porque está sometida a designios extranjeros y sin embargo no se hace nada para que el país crezca, retrocede. Solamente nos quedamos en la dialéctica. Bueno, pero hay que ver lo que una persona hace, no lo que una persona dice. La señora Cristina Fernández fue presidenta 8 años, y esos 8 años tuvo en el Ministerio de Defensa a unas personas que responden a ONGs, a fundaciones financiadas del Estado británico, decidiendo quién ascendía o no ascendía en las Fuerzas Armadas. El Senado, antes de dar un ascenso de un militar, lo gira todo al CELS, que recibe plata de la Fundación Ford, que a su vez recibe plata del Foreign Office. Y el CELS tiene poder de veto sobre los ascensos de los militares. Para dar un ejemplo. La señora Nilda Garré dejó que se quedaran obsoletos todos los aviones que tenía la Fuerza Aérea y no los repuso. Y además de que se murieron un montón de pilotos mientras ella era ministra porque se cayeron los aviones. Entonces, yo no me fijo en lo que la señora Cristina Fernández dice, yo me fijo en lo que la señora Presidente en su momento hizo, lo que este presidente hace. El presidente está de acuerdo con entrar a los BRICS. Bueno, a mí eso me parece bien. Eso es hacer algo. Si entramos, sería espectacular. De a poquito, qué sé yo, el público me ha escuchado hablar cosas horribles del gobierno de Macri. Pero bueno, el gobierno de Macri armó relaciones con Vietnam, con la India. Bueno, eso está muy bien. Lo que está bien, está bien. Y este gobierno lo siguió. Entonces, bueno, esto está bien porque hoy son uno de nuestros principales socios comerciales. Europa dejó de ser un gran socio comercial argentino. Eso, bueno, eso nos alivia un poco. Entonces tenemos que empezar a decir, bueno, ¿qué cosas van a tener la menos resistencia para que uno lo pueda hacer? Por ejemplo, tener una buena política de riego. Por ejemplo, empezar a tener cabezas de ganado. Ahora, ahí hay como, me suena como raro, como ruido, ¿no? Es decir, algunos apuntalan esa dependencia económica que usted sostiene. Otros la rechazan, por supuesto los que la apuntalan no hacen nada para cambiar y llevan al país por esa línea. Los que la rechazan tampoco hacen nada, se quedan solamente, como les decía, en la dialéctica y sin embargo, ambos siguen siendo partidos mayoritarios que gobiernan a la Argentina y que la gente sigue votando. Bueno, también porque no han surgido hasta la fecha alternativas
que seduzcan a la población. El Juntos por el Cambio dijo que iba a hacer algo diferente. Y la gente los votó, apostó. Bueno, traicionaron a sus votantes, en particular la gobernadora de Provincia de Buenos Aires, que fue igual o peor que Scioli. Peor, diría que Scioli, en todos los órdenes. O sea, todas las cosas que se le podían criticar a Scioli, la señora Vidal las hizo peor. Pero bueno, no se le puede achacar a la población apostó a un desconocido a ver qué pasaba. Y bueno, pero uno no puede ser responsable de que un político a uno lo traicione. de acuerdo, pero de todas maneras, después de Scioli vino Fernández, después de Vidal vino Kicillof, y a las pruebas uno se remite lo que es el país y lo que es la provincia de Buenos Aires, y sin embargo, no el caso de Fernández, pero sí el caso de Kicillof sigue mostrando una imagen positiva, porque se muestra siempre cercano, más allá de los errores discursivos que tiene. Bueno, yo no vivo en provincia de Buenos Aires, y percibirán que es milimétricamente mejor que Vidal. Desconozco, habría que preguntarle a alguien de provincia de Buenos Aires por qué prefiere a alguien que no le gusta a probar de nuevo suerte y que pongan una inútil absoluta. Yo tendría la misma precaución. No, Pero está bien. no soy de provincia de Buenos Aires, así que no lo puedo decir. Yo tampoco, pero digo, tampoco soy de Rosario, tampoco soy de Córdoba o de Santa Fe, o de muchos lugares donde hoy la oposición gana con referentes similares a los que tiene en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo la provincia de Buenos Aires pareciera ser un bastión de aquellos que dicen que estamos dependiendo de Estados Unidos y en definitiva siguen sojuzgando a la población, no dándole infraestructura, no dándole un montón de servicios. Absolutamente, pero vuelvo a repetir, la gente en el 2015 apostó a un cambio. ¿Cuál sería el cambio en el 23? ¿O no hay cambio? A mí me parece que algo revolucionario para provincia de Buenos Aires sería decir, bueno, voy a defender los intereses de provincia de Buenos Aires. Quiero que los productores de provincia de Buenos Aires cobren el precio pleno de todo lo que venden en lugar de dárselo al Banco Central. Abriría que no pueda haber un solo departamento de provincia de Buenos Aires que no tenga frigorífico, que salgan las cosechas y la carne que salga de los puertos bonaerenses, si es posible, con barcos privados, pero de bandera argentina. Haría una gran inversión en un esquema para retener agua, para que haya agua disponible en reservorios para época de sequía y para evacuar la inundación, porque el plan que se usó en Provincia de Buenos Aires de tener canales para evacuar el agua, para mí es un error. El agua hay que retener la agua hacia arriba para tener agua disponible para épocas de sequía. Y después volver a tener árboles, o sea, nuestros abuelos tenían inteligencia para decir, tengo que tener árboles, para tener un pequeño monte donde se refugien las vacas y no tengan estrés calórico en verano. Es ridículo que se les mueran las vacas porque no tienen sombra. Y por el otro lado, los árboles suben el agua en las napas. Entonces yo tengo que tener montes en la propiedad para tener agua en época de seca. Hay un montón de cosas que se pueden hacer sin terribles gastos e incluso hasta podríamos llegar a tener subsidios internacionales para todo eso, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y tener inteligencia y poner a funcionar, y una obra civil semejante que es gigantesca daría un montón de puestos de trabajo, aunque sean momentáneos, pero mientras la obra civil dure. La ganadería requiere más mano de obra que la agricultura, entonces si uno vuelve a tener por lo menos una porción de volver a los campos mixtos, tener 1/3 ganado y 2/3 agricultura, uno empieza a gastar menos en fertilizantes,
requiere más mano de obra, bueno, pero tiene que rendirme a mí tener animales. Eso para mí es una propuesta sumamente generosa y que daría trabajo, generaría riqueza, qué sé yo. Ahora, la gente en el 2015 votó un cambio y le fue mal. Hoy, ¿quién sería el cambio? Bueno, el que tiene un discurso disruptivo hoy es Milei. Lo que no sé es qué plan tiene detrás y cuán serio es y cuánto equipo tiene y qué seriedad tiene el equipo, y ni siquiera sé si tiene un proyecto nacional detrás de eso o es una persona más que enamorada de los Estados Unidos, que hemos tenido montones en la Argentina de esa gente. Pero eso lo irá definiendo el candidato con el tiempo. Y si la Ahora, gente apuesta a un salto semejante, dice, prefiero un conocido medio tonto y no alguien que es un albur, eso lo define cada uno en el cuarto oscuro. ahora, por un lado tenemos una interna enfrente en Juntos por el Cambio, donde quizás se pueda marcar a Bullrich como la más disruptiva del sector, y por el otro lado tenemos un peronismo independiente de la mano de Schiaretti, de la mano de Urtubey o de la mano del propio Randazzo, que también calculo que tendrán alguna alternativa distinta para este país. ¿Pueden ser ellos alguna alternativa válida o no? ¿O siguen estando dentro Yo no soy comentarista política, no los conozco a ninguno de ellos. Voy a hablar de cosas que no sé, como si fuera una charla de café, y no me parece que eso agregue. Para mí, todos los políticos son cortados con la misma tijera y algunos será más eficiente en la gestión, como es el caso de Randazzo, que todo lo que le dieron lo hizo bien, pero de ahí a tener un proyecto de país es una distancia gigantesca, pero puede ser que lo diga. Y el resto son todos iguales, o sea, agarran una cuestión pública para robar desde el presupuesto nacional. Entonces, licitaciones amañadas, compras directas, tener al cuñado que es el que le vende las cosas del proveedor. La verdad, para mí son todos calcados. No apuesto por ninguno de ellos. Pero me escapo un poquito de esto. A mí me parece que en el 23 lo único que puede hacer el sector rural es tratar de poner su gente donde pueda. Si es una concejalía, si es en la legislatura provincial, y si consiguen puestos en el Congreso Nacional, tanto mejor. Y de ahí apostar para tener más gente dentro de 2 años. Es lo que hicieron los holandeses, tenían un diputado que lo pusieron hace 2 años. Bueno, fueron creciendo a poquito, no es verdad que ganaron las elecciones, salieron primero con una minoría, tienen 17 senadores de 75, pero bueno, están mejor que hace 2 años atrás. Por lo pronto tienen más senadores que la coalición oficial, que el oficialismo. Entonces, bueno, qué sé yo, tal vez hagan algo claro y ganen el gobierno, como le pasó a Meloni, o tal vez se pierdan por ser novatos y hagan tonterías y la próxima elección saquen 3 votos. No lo sé, eso dependerá de la habilidad de ellos, pero que ese es el camino no tengo la menor duda. Iris, le agradezco mucho estos minutos, la seguimos y vamos viendo si el campo empieza a acertar con su mensaje y empieza a tener la decisión de insertarse dentro de los canales de conducción de la Argentina y cómo nos vamos acercando a octubre a las elecciones generales. Que ande muy bien. Igualmente. Iris Speroni, economista, pasó por Agropecuario aquí en Chacra Televisión. Nos estamos viendo en cualquier momento. Seguimos con toda la programación.